importante del Ministerio de Trabajo, José Méndez, pues, ¿eh? de importación. Puras vacaciones nomás allá en Penco. Hizo entonces en nombre de Dios y de la patria. Nos ponemos de pie a esta sesión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que corresponde a este miércoles 24 de enero y que aprovechamos a anticipar. Pareciera que va a ser la última, si es que no nos autorizan a sesionar, que también hay intención de poder hacerlo la otra semana, al menos para dar un pincelazo si es que logra salir la reforma previsional desde la Cámara, que estamos todos atentos, por supuesto, que ojalá concluya ese proceso y lo pudiéramos tener antes del cambio de comisión o de presidencia de comisión en esta comisión. Pero bueno, si no es así, será esta entonces la última sesión de lo que corresponde al año legislativo 2023-2024 para comenzar en marzo. Lo digo a propósito de la gente que también se conecta y que sigue mucho estas comisiones, ¿eh? Sobre todo mi papá que se las ve todas. Bueno, eso. Y bueno, vamos entonces a tratar en primer término audiencias que han sido solicitadas particularmente por nuestro senador Gastón Saavedra y que justamente en relación a la circunstancia o la situación que está viviendo los trabajadores y trabajadoras de Líder o el sindicato Interempresas Líder, que va a representar, digamos, la situación y en particular de los despidos masivos, que es un proyecto que también lo tenemos acá. Bueno, para ello entonces quiero saludar de manera ya más formal a quienes se encuentran presentes, la subsecretaria del Trabajo en representación del Ministerio del Trabajo. Deme esa para... Ahí está. Ya lo decíamos, María Elizabeth Soto. Y también el jefe de División de Políticas de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, don Fidel Benet, y al asesor, don José Méndez, que está por ahí. Imaginamos a propósito que también la ministra del Trabajo está abocada, especialmente lo que decíamos, la discusión del proyecto de la reforma previsional que está hoy día votándose en la sala de la Cámara de Diputados. También saludamos a los asesores de nuestros integrantes permanentes de la comisión, asesores parlamentarios, don Rodrigo Vega, también don Raúl Araneda, que no ha llegado. No está Raúl, ¿no? Que es también es asesor del senador Moreira. También al don Ignacio Ortega, que sí está Ignacio, ¿o no? Tampoco. Y como siempre, don Francisco del Río, que también está presente ahí de la bancada, y por supuesto el senador Galilea y Moreira. Y del comité PS, don Patricio Rojas. ¿Está Patricio? Bueno, a todos los asesores. Y bueno, a nuestra secretaría, por supuesto, a Pilar y a Mauricio. Sin más, entonces le damos la palabra a la... pero me faltó también los nombres de quienes son asistentes, pues, al punto de exposición, que sería la presidenta del Sindicato Interempresas de Líder, Catherine Vega. Muy bienvenida, Catherine, nuevamente. También acompañada de Carol Gallardo, Marcia Maldonado, de Alejandra Barra, de María Monge, de Bárbara Caro y Samantha Valviano, que están todas, ¿cierto? También a los señores Guido Díaz, Vicente Aguilar, Juan Moreno y Fabián Caballero. A todos ustedes, muy bienvenidos. Y antes de darle la palabra a ustedes, vamos a escuchar a nuestra secretaria para ver si tenemos cuenta, señora Pilar. Sí, presidenta. Se recibió un memorándum del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión sobre donde se le solicitaba apoyo para adoptar medidas que protejan el empleo y la producción de la compañía siderúrgica Huachipato. Ellos respondieron con un documento, presidenta, que se lo entrego al senador Saavedra. Sí, pues sería bueno tener copias y entregarlos a todos. Se lo para pasamos poder... a todos los integrantes. Perfecto, se va como recepcionado y... Sí, por eso, que se quede la secretaria y para que después nos entregue copias. Perfecto. Y presidenta, respecto del primer punto, donde están invitados los del sindicato Líder, Interempresas Líder, no sé si usted quiere que le haga un pequeño resumen porque este proyecto fue despachado
Ya por nuestra comisión. Así es, el proyecto de los despidos masivos. Sí, y está pendiente el ponerlo en la tabla. sala del Senado desde el 9 de mayo de 2023. Se dio cuenta el 9 de mayo de 2023 y ahí está en estado de tabla. Bueno, que haya el compromiso de poder ponerlo en la reunión de comité, como también para verlo en sala y avanzar. Yo quiero saludar también, especialmente a los senadores integrantes y permanentes. Nos habíamos visto hace algunos días al senador Galilea. Bienvenido, senador, integrante de esta comisión de trabajo, y también a nuestro senador, ya lo decíamos, Gastón Saavedra. Bueno, dicho eso, entonces, ¿hay algo más? No sé si van a hacer referencia. Mejor lo escuchamos a ustedes, a propósito de que no tenemos mucho tiempo, pero calculamos entre 7 y 10 minutos y ustedes se atribuyen los tiempos. ¿Ah? Entonces, va a hablar la presidenta, entonces, Catherine Vega, del Sindicato Interempresas de Líder. Muchas gracias, presidenta. Buen día para todos. Y como antecedente, les queremos mencionar que en diciembre del 2021, nuestro sindicato presentó una iniciativa de proyecto de ley que busca regular los despidos masivos de los trabajadores y trabajadoras del sector del retail, promoviendo el resguardo de la estabilidad laboral y convirtiéndose en la primera respuesta desde el mundo sindical al rápido avance de la automatización y reorganización laboral en las empresas. En ese entonces, la pandemia nos dio una luz de alerta sobre el impacto que genera la incorporación de la tecnología cuando las empresas nacionales y transnacionales la aplican de manera unilateral, sin considerar el alza en la inconformidad de los trabajadores y trabajadoras, la calidad en el servicio de atención a los clientes y el impacto para el empleo en el país. Por otra parte, es importante dejar en claro que, como el sindicato del retail más grande de Chile, estamos trabajando en instancias nacionales e internacionales para denunciar la polifunción o multifunción a la que miles de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadores, se ven obligados a realizar para no perder la única fuente de sustento para sus familias. Es importante mencionar esto, ya que en junio de este año nosotros también fuimos a Ginebra a poner una reclamación en la OIT, en donde nuestro secretario Juan Moreno va a indagar más, obviamente nosotros denunciando la vulneración de derechos por los convenios de Tratado Internacional del Trabajo. Juan. Sí, presidenta, continuando la línea de exposición de mi compañera, efectivamente nosotros cuando levantamos este proyecto de ley con la moción del senador Gastón Saavedra, tiene que ver, no con, y quiero dejar claro esto, no con meterlo en la administración de la empresa, porque la empresa tiene que ver cómo ordena sus estructuras. Eso también queremos dejarlo claro. Lo que sí nos preocupa es que han pasado hechos y situaciones como la pandemia, en la cual hubieron muchos despidos, de alguna forma abaratando los costos por resguardo, pero eso también choca con que tampoco hay una reconversión laboral, no hay una capacitación, la gente de alguna forma entendiendo de que hay personas ya adultas que están a punto de salir a la jubilación. Entonces, hay un mundo que choca con la libertad que tiene la empresa para administrar el lugar donde ellos tienen. Yo le quiero poner dentro de un universo un número de empresas del 2023 que tuvieron alta rotación, dependiendo del número de trabajadores contratados. Walmart, el 2023, desvinculó a 7.733 personas. Servicios Transitorios M despidió a 5.756. Rendis, que es la cadena de supermercados Unimar y todo eso, despidió a 2.572 trabajadores. ATC, Ingenieros, despidió 1.727 personas. Eulen despidió 1.639 trabajadores. Ripley, 1.400. Easy, 1.370. Jumbo, 1.295. Y McDonald's, 1.170 trabajadores. Habría que preguntarse qué tipo de contrato tenían, si eran trabajadores ya a plazo indefinido, si eran plazo fijo. El punto es que acá tenemos una rotación laboral enorme, pero además que todas estas personas que están acá carecen de la calificación de mano de obra, por lo tanto, el buscar empleo nuevamente cuesta. Entonces, ¿qué es lo que hemos señalado nosotros? Y dado esto, es que este proyecto lo que queremos que busque, primero, entender
cómo se puede poner un freno, no al despido en sí, ni a la rotación, ni a la administración, sino que cómo se puede poner un freno, entendiendo la responsabilidad empresarial que hoy día las empresas tienen ante alguna reestructuración interna. Nos preocupa porque venimos nuevamente acá, especialmente es porque nos preocupa que este año va a entrar en vigencia en dos proyectos o dos leyes, que el primero es 40 horas y salario mínimo. Y lo que no queremos, y lo hemos dicho siempre, que el costo de esa instalación la paguen los trabajadores y trabajadoras. Hoy día, este año ya hubieron despidos dentro de la empresa. No puedo decir que son grandes despidos, pero hubieron despidos. Y obviamente que lo que nosotros queremos, y se lo hemos planteado a la empresa, es buscar un equilibrio, un justo equilibrio en las relaciones sindicales. Sabemos que también dentro de este proyecto, algunos podrían también tomarlo como algo que ya vuelvo a insistir, que es que nos metamos en la administración de la empresa. Esto puede conversar con el tema del 161, por cierto que sí. Hay que revisar esta libertad exagerada que tienen las empresas para hacer los recambios y las reestructuraciones dentro de la empresa. Pero nos preocupa que efectivamente también las empresas, y ahí podríamos buscar otros números más grandes, es que teniendo y pudiendo hacer uso de las franquicias tributarias, que muchas veces las hacen, pero no con un afán netamente de reconversión laboral, ni de un propósito de mejora a la mano de obra o subir la calificación de la mano de obra, sino que más bien para temas más propios internos, creemos que eso también debe ser revisado. Hoy día los comités bipartitos no son vinculantes, son una expresión que nos sirve, están ahí, están en la ley. Nosotros, yo les quiero contar que cuando fue la reforma laboral, cuando sacamos el tema de multiroot, fuimos a la Dirección de Trabajo, pusimos un pronunciamiento para haber un puro comité bipartito, no por RUT como era antes, y hasta la fecha creo que hemos tenido una reunión. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la transformación del trabajo, del futuro del trabajo en poder? Y lo que menciona la presidenta acá, yo creo que eso también, ya la reclamación que nosotros fuimos a poner, no fue una queja, fue una reclamación contra el Estado, es porque el Estado también, y no puedo decir que viene de este gobierno, sino que viene de atrás, en que ya se veían ver los cambios, y se hablaba mucho del cambio del trabajo del futuro. Entonces fuimos a Ginebra a poner la reclamación junto con la presidenta, que fue acogida en tres, yo podría decirlo, que tiene que ver con lo más relevante, que es trabajo forzoso. Aquí ya se dijo por parte de la Comisión de Norma que se están vulnerando, que es trabajo forzoso, salud y seguridad en el trabajo, y tiene que ver también, ¿no es cierto?, con las vulneraciones que reciben los trabajadores, porque si no se cambiaban los despedidos. Entonces, hay 3 de los 4 convenios que a nosotros nos preocupan, entendiendo más que este año se celebran los 100 años de la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros no es un tema netamente del SIL, de nuestra organización, sino que también a nivel general. Porque además, nosotros tenemos, hoy día en tribunal ya nos queda la última instancia, que es la Corte Suprema, en donde se ha fallado que el contrato de operador de tienda es ilegal, en el sentido de que no da certeza. También nos hacemos cargo que en el 2021 nosotros, en acuerdo con la empresa, aceptando el tema de que ahí hay que hacer un cambio, dijimos, ok, hagamos un anexo de contrato en donde los trabajadores pasen de mono funcional a multifuncional más de una tarea. Eso no es problema. Yo creo que aquí mis compañeros todos hacen más de una tarea. El tema es que el compromiso era de que nos iban a informar qué tipo de tarea, el horario de las tareas, y no que hubiera una recarga laboral como existe ahora, que por la parte de la mutual también ha ido comprobándose la carga laboral, el estrés laboral, el aumento de licencias médicas, porque también esto se sumó a la baja dotación. Entonces, una persona que hacía 3 tareas, básicamente, no era el fin, el espíritu de que esta persona hiciera las tareas de 3 personas, sino que tuviera más herramientas con capacitación, reconversión. Pero al final también la empresa empezó a achicar las plantas, por lo tanto hay un desorden. La Dirección del Trabajo pasó muchas multas, hizo muchos dictámenes, pero como la Dirección del Trabajo es administrativa, lo que tomamos nosotros es que tomamos esos dictámenes y nos fuimos a la Corte. Y la Corte también, en una instancia, ya cerrada, dice que efectivamente que es un juicio de mera certeza, donde el tribunal dice sí o no a la parte administrativa o la facultad administrativa de la Dirección del Trabajo, para ver si los dictámenes estaban en orden jurídico, y dice que sí. Nosotros como sindicato fuimos y dice que sí, que los dictámenes están
de fondo y de forma que están bien. Por lo tanto, nos preocupa que este año no tengamos claridad, y por eso también venimos, Presidenta, por su intermedio, a hablar de la Comisión de Trabajo, que podamos legislar, podamos conversar de este tema, y vuelvo a insistir, no mirándolo, que algunos van a decir que, efectivamente, que aquí van a decir que queremos meternos casi a administrar. No, lo que queremos acá es dialogar, entender para dónde va la empresa, pero que el costo de los cambios, de las transformaciones que se están haciendo, no las paguen los trabajadores y trabajadoras. Aquí no solamente tiene que ver, y por qué fuimos a poner la reclamación, no solamente está el agente o el ente privado, sino que el Estado también tiene que poner una forma de fiscalización, gobernanza sobre qué está sucediendo sobre el mundo del trabajo. Recién hablábamos, ¿no es cierto?, y se expresaba de que hay empresas que han ido desapareciendo, que ya no están contribuyendo a la comunidad, porque además una empresa, cuando se instala una empresa en un sector, contribuye a la comunidad, genera empleo, genera estabilidad, disminuye la informalidad. Pero cuando esa contribución no se da en los términos generales, que tiene que ver, un ejemplo, una empresa como la de nosotros, que le acabo de dar los nombres, no estamos hablando acá, nos están hablando de 7.737 personas, porque eso hay que multiplicarlo por 4, porque afecta a una familia. Entonces, genera un shock, genera un golpe, genera ansiedades que son mucho más profundas. Y qué decir con el tema migratorio, con la tasa de envejecimiento, y vuelvo a insistir, con la falta de preocupación sobre las competencias laborales que debieran tener las personas al momento de salir, después de la empresa, salir a trabajar, y que rápidamente puedan encontrar un empleo digno, y que sea decente. Entonces, creemos, Presidenta, y le pedimos que ojalá que este proyecto pueda ser discutido ya en sala, podamos hacer un debate mayor, qué va a pasar con la transformación del mundo del trabajo de aquí en adelante. Y este proyecto es lo que queremos, que ayude a esa discusión. Gracias, Presidenta. ¿Puedo agregar, Presidenta? Sí, con respecto al juicio en contra de la multifunción que nosotros tenemos hoy en tribunales, me gustaría también que Bárbara nos pudiera ayudar con los antecedentes legales. Gracias. Ya, tenemos súper poco tiempo, le vamos a dar la palabra a Bárbara para ir cerrando, no sin antes poner sobre la mesa dos cuestiones. Yo creo que es fundamental entender que el mundo del trabajo cambió, es algo que nosotros tenemos todos súper conciencia, ustedes también lo grafican cuando se solicitan modificaciones de contrato a propósito de más operaciones que recaen en una sola persona. Lo que obviamente uno recoge también como legislativo es que estas nuevas formas del trabajo y nuevas modalidades tienen que ser atendidas con suficiente fiscalización, con también un trabajo conjunto. A mí me llama la atención y dejo planteado el tema sobre las nuevas modalidades de trabajo. Si no hay una mesa permanente que esté mirando esto, ¿cómo se enmarca aquello en la capacitación? Tenemos un proyecto que vamos a ver hoy día en la sala a propósito de la nueva institucionalidad del Chile Valora, que certifica competencia. Es decir, hay también un eslabón que parece que no está bien aceitado en el sentido de que puedan trabajar de manera más coordinada, porque las capacitaciones obviamente, las certificaciones, también las capacitaciones, tienen que ver cómo adecuan también estas nuevas formas, entregando capacidad y por supuesto herramientas a los trabajadores para enfrentarlo. Entonces, acogemos el guante en dos cosas. Pretendemos que el Ejecutivo que está acá, nuestra subsecretaria, que seguramente nos va a comentar, le ponga suma urgencia, ojalá, el Ejecutivo a este proyecto de despidos masivos, porque de esa manera también avanzamos en lo que es la tramitación. Y bueno, y lo segundo es ver y preguntarle también desde ya si es que hay este funcionamiento que ustedes reclaman. Dice, hubo un contrato, un anexo que integraba la palabra la operación o las diversas operaciones, que parece que no quedó bien enlazado respecto a los alcances que eso tenía. Quedó demasiado abierto, digamos. Y lo tercero, a propósito de lo que va a exponernos nuestra abogada, me imagino usted, él decía que la Suprema había emitido un fallo que decía que efectivamente los dictámenes de la Dirección del Trabajo estaban en lo correcto, en la forma. Pero ¿qué dice respecto del fondo o la referencia que hay? Porque obviamente eso es decir, está bien los dictámenes, pero ¿qué hacemos con esos dictámenes hoy día? ¿Cuáles son los pasos a seguir que ustedes están mirando y cómo se entiende esos fallos a propósito del alcance? Le damos la palabra entonces a la abogada.
Ahí sí. Muchas gracias, muy buenos días. De medio, presidenta. Bueno, comentar que la organización sindical, y precisamente lo que usted saca a luz, ha iniciado 2 juicios, uno relativo a el incumplimiento de los compromisos captados a través de un contrato colectivo, porque esta materia la organización la puso en pie desde el año 2017. Incluso tuvo una huelga relativa sumando, digamos, y anticipando este problema, digamos, de la multifuncionalidad. Ahora bien, respecto de el juicio de incumplimiento, ese juicio se inició, el Tribunal de Instancia falló a nuestro favor y fue confirmado por la Corte de Apelaciones. Y lo que... No, lo que pasa es que nosotros hoy estamos en un recurso de unificación y estamos esperando el alegato, pero el Tribunal de Base y la Corte de Apelaciones, ambos han sido enfáticos y han acogido nuestra demanda en el sentido de que la empresa debe anular los anexos relativos al cargo. Anular los anexos, lo que implica que el cargo multifuncional, como está declarado de forma ilegal, debiese volver, ¿cierto?, a sus trabajadores que firmaron el anexo a una monofuncionalidad. Eso es lo que determina el tribunal, porque el cargo está mal configurado, transgrede la ley, transgrede el artículo 12 del Código del Trabajo. En ese mismo... No, solamente la Dirección del Trabajo intervino en un momento posterior a través de fiscalizaciones relativas al cumplimiento, porque las funciones que están denominadas o aglutinadas dentro del cargo no tienen similar naturaleza y, por lo tanto, al tenor de nuestra legislación, en especial el artículo 12 del Código del Trabajo, son ilegales, como lo ha declarado la Inspección del Trabajo hace más de 3 años, a través de distintas fiscalizaciones. Para entender entonces también para el seguimiento, ustedes frente a este escenario hicieron presentaciones a los judiciales laborales y se entendía que efectivamente esa fórmula de contrato no estaba legalizada. No es que no esté legalizada, presidente, era declarada ilegal. O fue declarada luego esa reclamación ilegal. Contrario a derecho, efectivamente. Perfecto. Fuera de la norma, ilegal. Y por tanto, como efecto, era que debían tenerse como no... Claro, lo que sucede, presidenta, es lo siguiente. La autoridad administrativa, con sus facultades de fiscalización, ha determinado esto en forma consecutiva en diversas fiscalizaciones hace más de 3 años. ¿Sí? No obstante, relativo a sus propias facultades, no existe, además de la multa, ninguna sanción mayor. De hecho, pese a la reiteración, la inspección nunca el efecto fue multa por esta circunstancia. Efectivamente. Es por eso que nosotros acudimos a los tribunales entendiendo, ¿cierto?, las facultades institucionales que tienen nuestros tribunales de justicia. Y es por eso que los tribunales ya se han pronunciado en primera instancia y en la Corte de Apelaciones a nuestro favor y estamos esperando la unificación de la Corte Suprema, porque evidentemente la orden emanada de un tribunal carece de una fuerza obligatoria distinta para la empresa, que es lo que ha hecho consecutivamente la Inspección del Trabajo, sin que se logre, digamos, en favor de los trabajadores establecer una configuración del cargo, sino que solamente se ha multado a la empresa. Lo que evidentemente dentro del pesaje que ha realizado el empleador ha seguido funcionando con esta ilegalidad manifiesta, digamos, de los entes administrativos y que ha sido confirmado hoy en día tanto por los tribunales de instancia como por la Corte de Apelaciones. Entiendo, es decir, no se configura en forma ni en sede administrativa que esto sea un anexo válido porque es ilegal. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Entonces, en consecuencia, yo multo. Pero en la facultad de pedir, ¿cuál es entonces la demanda efectiva que ustedes hacen? Claro. Que se tengan por no firmado y que se vuelvan a revisar. ¿Cuál es la petición concreta? La pretensión es la nulidad de los anexos, por lo tanto, si yo anulo el anexo, que es la modificación del contrato principal, vuelvo a la monofuncionalidad. Pero además, respecto a las nuevas contrataciones, que la configuración del cargo sea establecida de acuerdo a los requisitos legales, es decir, que las funciones que se determinen para un trabajador contengan la certeza, primero, del conocimiento de esas funciones y, segundo, que tengan igual naturaleza, porque es imposible exigirle a un trabajador que realice de todo, es determinar destrezas superiores, ¿cierto?, a lo que corresponde a cualquier ciudadano. Entonces, hay garantías que se infringen, tanto desde el punto de vista de los derechos fundamentales laborales, como de normativa, digamos, de normativa común. Y me imagino que la empresa apeló diciendo, perdón, pero ellos firmaron el contrato y están de acuerdo. Y la ley dice, del contrato, lo que firman las partes es ley para las partes. Y se fue a la Suprema. ¿Y esto está en la Suprema ahora? Está en la Suprema, perfecto. Sí, está con alegatos pendientes. Pero ya tenemos la confirmación de ambas instancias. O sea, si se ratifica en la Suprema, entonces vuelven las cosas, se provoca la nulidad, vuelven las cosas al estado anterior, y de ahí habría que generar otros nuevos contratos, mantenerse con la monofuncionalidad. Exacto. O generar criterios, ¿cierto?, para las nuevas contrataciones. Eso respecto de una de las acciones judiciales, Presidenta. Y perdona, ¿de cuánta dimensión estamos hablando? En lo que
Bueno, la ¿Ustedes sentencia- representan a cuántos trabajos, o sea, cuántos contratos firmados? No, es que me imagino que lo hicieron ustedes. Sí, Exacto. nosotros estamos hoy día representando alrededor de 10.000 trabajadores, pero como dice Bárbara, lo que salga de ahí es para a dar el todo el paso. universo de los trabajadores. Sin duda. Pero la pregunta es decir, ¿Cuánto afecta el juicio? ¿Eso está preguntando? sí, claro, pero además, ¿cuántas empresas acudieron a este mecanismo para generar una multifuncionalidad que hoy día ha sido declarada, no ratificada, porque la última instancia está ahí pendiente, que eran ilegales? O sea, Ustedes que están en la CUT. potencialmente- ¿De cuántas dimensiones estamos hablando? Porque no solo los 10.000 que ustedes representan. ¿Cuántos contratos al final se miraron así? Llama la atención que no haya habido una revisión más exhaustiva de los alcances de ese contrato. A lo mejor eran nuevos, obviamente, No, no sé. Presidenta, si me permite, para colaborarle a la parte jurídica de nuestro sindicato, es que nosotros cuando hicimos la redacción del contrato no quedó el anexo en no escrito, sino lo firmamos y fue parte del contrato colectivo. Y lo que nosotros estamos demandando es el incumplimiento del contrato colectivo. Entonces, eso es importante porque son pocos los sindicatos que logran poner las tareas de una persona en un contrato colectivo. Entonces pusimos las tareas que estaban acorde a lo que era pactado en el anexo. Pero la empresa, yo entiendo que no visionó, no sé, le faltó algo, que al mes siguiente, 2 meses, 3 meses, empezó a despedir cajeros, ustedes escucharon todo eso, empezó a instalar el tema de la automatización, que nunca fue parte del acuerdo, nunca fue la parte del acuerdo y el espíritu del contrato que despidieran personas, sino que hubiera las personas que tuvieran que salir por motivo de esto, fueran además con un grado de reconversión y capacitación, que las tareas fueran precisas, claras y uniformes. Y eso es lo que no se Bien, y consecuencialmente entonces fue ordenado todo la nulidad de los anexos, que es el impacto también importante que se tiene. Y paralelamente se inició una demanda de mera certeza solicitando al tribunal la declaración interpretativa de estos anexos multifuncionales, lo cual también fue acogido en primera instancia y hoy nos encontramos en la etapa de corte de apelación. Exacto. Que cada una de las partes le da. Entonces, queda harto por recorrer, es decir, que hay dos elementos que son súper elementales. O sea, lo primero, hay una situación de despido que es pasiva y que nosotros no tenemos como normativa el cómo hacernos cargo de manera clara. O sea, lo que usted decía, o sea, el impacto que eso provoca, las condicionantes que hay luego de, etcétera, que lo hemos tratado a propósito del contenido y el propósito del proyecto de ley. Pero lo segundo es justamente estos contratos que son sumamente masivos y que hoy día no tiene claridad qué alcance tienen. Y eso obviamente es donde nosotros recogíamos, es decir, si hay un contrato con esa nominación, habrá que legislar, o más bien normar, con los dictámenes y todo, cuál es el alcance debido y cuáles son, en definitiva, lo que debe entenderse cuando hay esta multifuncionalidad. Eso. Subsecretaria, le quiero dar la palabra. Le agradecemos a los representantes de la CUT para cerrar con esto y comenzar. Cinecut. Gracias, Presidenta. Subsecretaria. Gracias a ustedes también por la exposición. Bueno, ha sido materia durante todo el año las distintas menciones laborales que han planteado ustedes. Hemos tenido relación en distintas ocasiones también con el sindicato, por lo tanto conocemos, quizás no tan al dedillo como ahora, la materia judicial y tenemos que estar expectantes y bien vigilantes a lo que salga respecto al último tema que plantearon. Pero en materia laboral, por su intermedio, Presidenta, le quisiera pedir unos minutitos para el Por supuesto. jefe de la División de Empleo del Ministerio del Trabajo, básicamente para referirnos a el macro de la agenda laboral, entre ello también el trabajo que hemos hecho en el gobierno con productividad, el rol de CENSE, de la ADT que ustedes mencionaban también, y lo importante que se ha planteado también en esta comisión en reiteradas ocasiones, el tripartismo, que es lo que nosotros también hemos estado promoviendo activamente. Fidel Benet. Fidel, 3 minutos y cerramos. 2 también. Ah, muy bien. Por su intermedio, Presidenta. Bueno, obviamente compartimos el diagnóstico y las preocupaciones respecto de el destino, ¿cierto?, del mundo del trabajo. No me voy a extender en esto, pero son distintas transiciones las que nos están obligando, ¿cierto?, a generar nuevas legislaciones y nuevas formas de prepararnos para los cambios que se están viviendo.
Entre ellos, uno de los principales, y que está establecido también en el proyecto de ley de despidos masivos de manera más o menos tangencial, pero tiene que ver con el rol de CENSE, ¿cierto? Nosotros estamos conscientes de que la pertinencia de las capacitaciones y de los módulos de reconversión laboral hoy día están en primera plana y están siendo de distinta forma cuestionadas por su efectividad para la empleabilidad y las trayectorias laborales ascendentes. Por eso que hemos avanzado con distintas materias, como por ejemplo la constitución de los consejos nacionales de capacitación, que son un órgano tripartito en el que sindicatos de Walmart tienen participación activa. Por otro lado, su bajada a los consejos regionales de capacitación para que la pertinencia no sea solo a nivel nacional, sino que también a nivel territorial. Por otro lado, proyectos de ley que se han convertido en ley, que ustedes mismos han aprobado, como el fortalecimiento y la extensión de los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario, junto con aumento de las materias de empleabilidad que son posibles de financiar con cargo al 2% del Fondo de Cesantía Solidario. La misma discusión que vamos a tener esta tarde respecto del proyecto de fortalecimiento de Chile Valora, que le da un espaldarazo, ¿cierto?, a la certificación de competencias laborales. Y sin duda creemos que lo más fuerte de todo esto es la continuidad del trabajo en materia de prospección laboral, hoy día establecida como decreto a través de una estrategia nacional de prospección laboral que se convierte en política de Estado al este gobierno haberla continuado respecto del trabajo de la comisión asesora en el gobierno anterior. Entonces, es una preocupación, hoy día está en el centro de la agenda de empleo y de trabajo del Ministerio, y valoramos, por supuesto, los distintos proyectos como el de protección ante despidos masivos, que nos van a dar una alerta mayor si es que cursa bien, nos van a dar una alerta mayor para situaciones específicas en las que un porcentaje alto o una gran masa de trabajadores y trabajadoras pueda quedar fuera de su puesto de trabajo, por ejemplo, a través de métodos como el postcontrato, ya que hacía alusión Juan respecto del uso de la franquicia tributaria. Eso, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. No sé si el senador Galilea quiere acotar algo. Para cerrar entonces este tema, le vamos a dar la palabra al senador Gastón Saavedra, para referencia, dado que él también ha sido quien ha solicitado, ¿cierto?, que ustedes estén acá también. Así que, senador Saavedra, tiene la palabra. No, muchas gracias. Primero, tenemos un desafío pendiente nosotros, legislar sobre el proyecto de ley de despidos masivos, que no es que se impidan los despidos, ¿no? Como ustedes muy bien han dicho, no se atenta contra la intuición de la organización del trabajo y de la empresa que está claramente establecido en la sociedad. Pero sí tenemos que tener mecanismos de protección social, que son los que no tenemos hoy día. Y además porque estamos en un mundo que es vertiginoso respecto de la innovación tecnológica y de la incorporación de esta al trabajo. Y eso tiene efectos. Y tiene efectos en la pérdida de empleo. Y eso no hemos tenido respuesta en esto. Por lo tanto, hay un mecanismo que establece la OIT que se llama Transición Justa, que debiera estar operando, y aquí viene la pregunta al Ministerio específicamente, cómo se establece, no sé si por región, yo creo que va a tener que regionalizarse esto porque esto es una situación que ocurre en todo el país. No voy a ir a los ejemplos en particular, pero mi petición en lo concreto es que establezcamos, por lo tanto, el tripartismo a través de este mecanismo, de esta estrategia de transición justa que permite ampliar todo, maximizar todo lo que son las oportunidades sociales y económicas que los trabajadores debieran tener una vez que salen de los puestos de trabajo. Y ahí tiene que ver con el proyecto de certificación de competencias, que la semana pasada, en esta misma sala, lo planteaba, tenemos un problema de origen, porque tenemos un problema en la escolaridad, allí donde tenemos la precariedad, debido a la alta deserción, debido a la repitencia, debido a la calidad de la educación. Entonces, después, ¿cómo podemos tener trabajadores con habilidad y con competencia que pudieran desempeñarse y pudieran buscar mejores destinos una vez que
pasan por un empleo y por razones de incorporación de tecnología no pueden incorporarse a otro. Entonces allí tenemos un problema que hay que incorporar y eso es parte de la seguridad social. Y a eso me refiero cuando hablo de maximizar con esta tarea las oportunidades sociales y económicas. Y en segundo, minimizar, por supuesto, los efectos negativos que tienen que ver con la pérdida del empleo. Y esto se hace con el diálogo social. El diálogo social, no hay otro remedio. O sea, si vamos a enfrentarnos o vamos a confrontarnos permanentemente, no vamos a encontrar la salida. Y por eso este mecanismo tripartito que tenemos que fomentar y desarrollar desde el Ministerio, que es su rol. Y ahí estarán cierto todo lo que tiene que ver con la eficacia del sistema, con los grupos afectados que tienen que ser respetados algunos principios básicos de derechos laborales y sociales que debieran estar vigentes para nuestro país. Lo menciono y reitero, no hay otra fórmula por ahora, a más de legislar para tener algún resguardo que permita la protección de, no sé, pues ahí tú diste un listado, Juan, de por lo menos 25.000 trabajadores que perdieron los empleos en diferentes centros productivos o de los servicios que, producto de diferentes causales, perdieron su condición de trabajador y eso tiene un efecto en la familia y en la calidad de vida de ellos. Entonces, reitero mi petición, Presidenta, por un lado, que por lo menos haya un acuerdo de esta comisión de que en la próxima sesión esté para el debate y para la aprobación, espero, de este proyecto de despido masivo y, en segundo término, que el Ministerio, si lo tiene, que nos diga efectivamente esta estrategia de transición justa y la creación, por lo tanto, de esta serie de mecanismos en las diferentes regiones del país para ir abordando esta situación de pérdidas de puestos de trabajo en términos permanentes. Esto ocurre en todos los centros de trabajo del país, producto de los efectos de la pandemia, de los efectos de la economía, de la tecnología, de la innovación, en fin, de todo. Pero no podemos solo constatar los hechos, sino que tenemos que ir al abordaje de los problemas para poderlos resolver. Gracias, Presidenta. Gracias. Yo solo agradecerles la instancia y dos cosas que me parece que también lo planteó el senador Saavedra. Creo que tomar el acuerdo para solicitar al Ejecutivo que tenga bien la posibilidad de ponerle suma urgencia a este proyecto. De tal manera que aún instando a nosotros que se ponga el tabla, tenga una discusión a lo mejor prioritaria respecto a otros. Y lo segundo, dejar planteado una pregunta al Ministerio del Trabajo. Lo decíamos la semana pasada a propósito del proyecto Chile Valora. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la falta de capacitación en la oferta laboral y en la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo? Y lo segundo, que me da la sensación, y lo dejo planteado y ojalá y el Ministerio más adelante nos pueda responder, que así como otras materias no podemos llegar tarde, pareciera ser que la multifuncionalidad vino para quedarse. La empresa, uno lo que lee en general, están buscando, como dicen, trabajadores integrales que puedan adaptarse a los cambios, etcétera. ¿Cómo está mirando el Ministerio del Trabajo y la política laboral, particularmente en esta materia? Porque más allá de que exista o no un fallo, hay una dimensión laboral que hoy día está siendo requerida a propósito de los tiempos y hay trabajadores disponibles para eso también, pero esto tiene que tener un marco, un borde. Y en ese contexto que estamos mirando, si hay alguna propuesta que se está haciendo, nos interesaría mucho saber eso también a efecto de poder en lo sucesivo también legislar. Subsecretaria. Presidenta, si es acuerdo de la comisión, nosotros transmitimos el mensaje, evaluaremos en su mérito la pertinencia legislativa respecto de la definición que haya del proyecto y lo segundo, a disposición para dar cuenta, quizás en otra instancia, todas las materias laborales que se están trabajando desde el Ministerio en transición justa, en reconversión laboral, en las nuevas modificaciones que ojalá hoy día en sala se pueda aprobar respecto de la intervención de Chile Valora en las competencias y en la certificación, y lo mismo con CENSE y todo el trabajo que se tiene en franquicia y capacitación. Cuando ustedes lo dispongan, podemos hacer esa conversación o las aportaciones necesarias ante sus dudas respecto a la materia. Gracias. Muy bien, subsecretaria. Catherine, Juan, solo para cerrar, porque no tenemos más tiempo. 10 segundos.
Agradecemos la instancia, vamos a quedar a la espera, ¿cierto?, de la respuesta. Obviamente para nosotros como organización siempre estamos no solamente preocupados de nuestro rubro, sino también de toda la industria, en donde estos despidos masivos afectan, como bien dijo Juan, a miles de familias en el país. Muy bien. Juan. Sí, Presidenta, por su intermedio, yo creo que, y conociendo un poco Chile Valora, me tocó estar 8 años ahí, yo creo que Chile Valora, CENSE y todo lo que se están dando en normas, primero tiene que tener una mirada mucho más larga, más a largo plazo que un gobierno. Los gobiernos tienen que ir aportando y mejorando. Entonces, el tema que hay que preguntarse es cómo nosotros logramos que los empresarios, los empleadores, realmente les interese capturar estos proyectos de ley o estas leyes. Porque nosotros también tenemos en el contrato colectivo la capacitación o la certificación de competencias laborales. Pero el empleador no le hace sentido, no busca eso. Entonces, el punto, Presidenta, por su intermedio, es que solamente cuando se legisle o se mire esto, a nosotros nos interesaría también ver cómo se logra conversar con la contraparte para que entiendan que aquí lo que buscamos es que haya mano de obra calificada y que mejore la economía del país. Si tenemos eficiencia, productividad, si tenemos los que van a marcar los índices para una mejor economía de país, tiene que tener también una mirada donde los trabajadores estén más perfeccionados y tengan mejor mano de obra de calidad y establecida. Entonces también tenemos que hacer atractivo para la contraparte que esto pueda ser efectivamente una herramienta que se ocupe y no un elefante blanco que va a quedar ahí. Muy bien, agradecemos entonces, los dejamos en libertad, bueno, a Catherine Vega, quien es la presidenta del Sindicato Interempresas del Líder, gracias por venir, también a Juan Moreno, a secretario, al abogado y a todos los que nos han acompañado. Así que muchísimas gracias y pendiente lo que nos diga después el Ejecutivo. Pasamos al segundo tema entonces, que es motivo de nuestra tabla y que tiene que ver con la votación en general del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley 18.290 de tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Tenemos, no sé si el Ejecutivo va a hacer alguna presentación, algún refresh de este proyecto que lo tuvimos ahí a propósito, o bien comenzamos, secretaria, Si para la votación. Sí, Presidenta, no sé, ¿lo quiere poner en votación el tiro? Sí. Entonces, le damos la palabra a nuestra Pilar, secretaria abogada, para que nos ilustre Sí. digamos, de los antecedentes Así generales es. del proyecto. Sí. Ofrecemos la palabra y Sí, procedemos a otra. respecto al proyecto que hizo mención la presidenta, recordar que se inició en la Cámara de Diputados por moción de los diputados Boris Barrera, Raúl Soto, de la exdiputada y actual senadora Alejandra Sepúlveda, del exdiputado Tucapel Jiménez y del exdiputado y actual senador Gastón Saavedra. El Ejecutivo hizo presente la urgencia suma a su respecto. Sus objetivos son los siguientes: establecer la obligación del empleador consistente en adoptar las medidas necesarias para procurar que los lugares de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y en el caso del transporte público, se establece que el empleador, entre otras medidas destinadas a proteger eficazmente la vida y salud de las trabajadoras y los trabajadores, deberá implementar cabinas de segregación que protejan a los conductores y conductoras de buses que presten servicios del transporte público. La comisión escuchó al subsecretario del Trabajo y recibió en audiencia al especialista en normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, al vocero de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público, a la profesora de Derecho del Trabajo, señora Carla Varas, al abogado señor Matías Cristi y al representante de ABI Buses. Recordar que este proyecto está conformado por 2 artículos permanentes y 2 artículos transitorios, por lo tanto la comisión solo lo puede discutir en general y esa es la idea, que se vote hoy día el proyecto en general para que luego pase a la sala, Presidenta. Así es, para que pasen votaciones para poder después ver en particular. Así es. Ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a este proyecto. El Ejecutivo, Pancho, La subsecretaria. Les voy a pedir un minuto, señora presidenta, para recibir un mensaje. No sé si algún asesor de... le vamos a Sí, dar. creo interpretar al senador Galilea. Sí, por favor. Gracias, Presidenta, muy amable.
A ver, el proyecto nosotros lo analizamos y quedó desfasado, porque este proyecto es anterior a lo que aquí se aprobó sobre ley Karin, ¿ya? Este proyecto se refiere únicamente a violencia, no a acoso laboral, ni sexual, y violencia, ¿ya? Sin embargo, tiene normas que son absolutamente comunes y casi idénticas a la ley Karin, ¿ya? Por lo tanto, quizás sea prudente, antes de la votación en general, poder decir que el Ejecutivo dijera qué quiere hacer un poco con el proyecto. Tiene su mérito porque agrega en materia de violencia cosas que no tiene la ley Karin, efectivamente, ¿ya? Sin embargo, en todo el resto, yo he tenido algunas conversaciones con el asesor legislativo de la ministra, y me dijo que sí, que efectivamente hay que reformular varias de sus partes. Entonces, no sé cuál sea la decisión de la comisión para eso, presidente. Bien, ofrezco la palabra al senador Saavedra. ¿Qué es lo que dice? No, para resumir, este es un proyecto que efectivamente nosotros detuvimos, esa es la cuenta que daba la secretaria. Recuerden ustedes que estuvimos al representante de la OIT, estuvimos al ministerio, estuvimos también a los trabajadores y contempla en términos bien claros y precisos que se modifica el Código del Trabajo a efecto de establecerse estas obligaciones, sobre todo los trabajadores del transporte público, que están sujetos hoy día obviamente a la inseguridad general, porque ya no son motivos de asalto, sino que también de golpe, incluso disparos y demás. Entonces, el objetivo general de este proyecto es justamente resguardar, ¿cierto?, la integridad física, psicológica de los trabajadores del transporte público. Esa es la idea general. Respecto a ello, hay normas que efectivamente son 2 artículos, colindan o son iguales a la ley Karen, que no están de más, a mi juicio. Creo que lo que redunda no daña, y si además contempla un artículo que hace referencia a aquello, creo que lo vamos a ver en la discusión particular. Ahora, ¿por qué la motivación de votarlo en general? Porque yo creo que ya fue discutido, fue bien agotado, y creo que nadie podría estar, mi juicio personal, no como presidenta, en desacuerdo en que se generen más normas regulatorias de protección, sobre todo a los trabajadores del transporte público, que movilizan, en el caso de Santiago, alrededor de 8 millones de 2,5 millones diarios de personas, sin contar el transporte público en regiones. Entonces, sobre esa base es que hemos planteado votarlo en general, sin perjuicio, como decía nuestra secretaria, que se va a ir a la sala a ver plazo de indicaciones, y probablemente una de esas modificaciones podrían ser, ¿cierto?, que lo que atañe a normativas ya planteadas se dejen sin efecto, y otras que ustedes tengan a bien proponer. Pero me parece correcto que nosotros propongamos hoy día a discutirlo, o sea, a votarlo en general. Eso. Si ustedes quieren, además, podemos dar lectura al proyecto para que nos quede clara la idea, matriz y otras, sometemos a votación y luego podemos echarle incluso una pincelada a los 2 artículos, pese a que no vamos a votar los artículos, por supuesto, pero para que tengamos claridad y un refresh de lo que ha sido la discusión de este proyecto, si les parece. Senador Saavedra. Sí, efectivamente, mira, ahí, bueno, por el retraso en todo lo que es la tramitación de los proyectos ocurre lo que ha puesto en escena Francisco. Pero hay situaciones que están pendientes y que, lo que decía usted, presidenta, que efectivamente hay violencia en algunos sistemas de trabajo, como es la locomoción colectiva, y esto no ocurre solamente en Santiago, sino que en regiones, y permanentemente los gremios, los sindicatos de los trabajadores de la locomoción colectiva nos plantean que tengamos protección, por lo tanto, y exigencias que se cumplan para proteger ya la vida, porque se ha llegado a ese nivel. Entonces yo creo que es altamente conveniente que legislemos sobre este proyecto y que hagamos las correcciones o las adecuaciones del proyecto respecto de otros cuerpos legales que de acá mismo han salido aprobados. Muy bien, entonces le damos la palabra a nuestra secretaria para que nos informe y nos quedan igual 25 minutos. Sí, presidenta, voy a leer rápidamente, pero ante todo voy a recordar que el proyecto, en su nombre lo dice, en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. No tiene nada que ver con la ley Karin, que es sobre el acoso laboral, que es el meollo de esa ley. Ahora la pregunta es, ¿qué urgencia tiene este proyecto? Suma. Tiene suma urgencia, Sí. Perfecto. Sí.
se la colocó el Ejecutivo el 17 de enero. ¿Mm? Entonces, el proyecto en su artículo primero modifica el Código del Trabajo, agrega 2 artículos, 184 ter y 184 quater nuevos. El 184 ter dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184, que es como la regla general respecto de las obligaciones del empleador en materia de medidas de seguridad de la vida y salud de los trabajadores, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184, el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para procurar que los lugares de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras. El empleador deberá elaborar una política y un programa actualizado de prevención y mitigación de esta clase de violencia, en caso que, con motivo del desempeño de sus funciones o con ocasión de su trabajo, los trabajadores y las trabajadoras se vean expuestos a sufrir violencia mediante amenazas, ataques o agresiones de cualquier tipo o por cualquier vía de hecho por personas externas o usuarias de la empresa, y siempre que tales acciones pongan en riesgo su vida o salud. La política y el programa deberán incorporar al menos lo siguiente: identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados con la violencia en el trabajo, identificar los posibles daños a la salud física o mental de los trabajadores y las trabajadoras, adoptar las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, para controlar la eficacia de las medidas y para velar por su mejoramiento y corrección continua. Medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras acerca de los riesgos identificados y evaluados, así como de las medidas de prevención y protección que deban adoptarse, incluyendo los derechos y responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras y los de la propia empresa. Elaborar e implementar las directrices que fueren necesarias para dar una oportuna aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 184. El empleador deberá publicar en un espacio físico y público de la empresa un resumen o compendio de la política de prevención de la violencia e indicará expresamente los derechos y deberes de sus trabajadores y trabajadoras, de sus usuarios y de personas externas a ella. La política y el programa a que se refiere el presente artículo deberán mantenerse a disposición del inspector del trabajo, preferentemente a través de formatos electrónicos, y podrán implementarse con la asistencia técnica del respectivo organismo administrador de la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Artículo 184 quater. El empleador que tome conocimiento de hechos constitutivos de delito ejecutados en el lugar de trabajo por terceros ajenos a la relación laboral que atenten contra la vida, salud, integridad física o psíquica de los trabajadores y las trabajadoras deberá interponer la denuncia penal respectiva y acompañará todos los antecedentes probatorios que obren en su poder y digan relación con los hechos que originen la interposición de la acción penal. Del mismo modo, si la trabajadora o el trabajador inicia acciones para perseguir la responsabilidad civil por estos hechos, el empleador deberá poner a su disposición, dentro del plazo de 15 días corridos, la totalidad de los antecedentes que disponga, tales como las grabaciones de las cámaras de seguridad o el parte policial de Carabineros de Chile, entre otros. Las empresas cuyos ingresos anuales superen las 25... me falta efecto. El plazo señalado se contará desde la presentación de la solicitud efectuada por cualquier medio escrito por la trabajadora o el trabajador. Las empresas cuyos ingresos anuales superen los 25.000 unidades de fomento deberán proveer de defensa jurídica para hacer efectiva la responsabilidad civil a las trabajadoras y los trabajadores que, con ocasión del desempeño de sus funciones, sufran atentados contra su integridad física. Luego se agrega en el libro segundo del Código del Trabajo un título nuevo, denominado de la protección de las trabajadoras y los trabajadores del transporte público. Artículo 211K. El empleador, entre otras medidas destinadas a proteger eficazmente la vida y salud de las trabajadoras y los trabajadores, deberá implementar cabinas de segregación que protejan a los conductores y conductoras de buses que presten servicios de transporte público. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por resolución fundada, podrá exceptuar a una o más empresas de la implementación de cabinas de segregación, siempre que el empleador adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores y las trabajadoras.
Un reglamento suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social fijará las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir las cabinas de segregación. La Dirección del Trabajo velará por el cumplimiento de las disposiciones de este título. La infracción a lo dispuesto en él se sancionará con multa de 14 a 70 unidades tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, la que se duplicará en caso de reincidencia. En el artículo 2 se modifica la Ley de Tránsito, incorporando en el inciso primero del artículo 196 octies de esta ley. A continuación de la frase, hay que leer en el que está en la primera columna, lo siguiente: el que lesione en razón del ejercicio de sus funciones a un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al personal de la empresa de los ferrocarriles del Estado y sus filiales o de Metro Sociedad Anónima que realicen servicios de fiscalización, o a quienes sean contratados por empresas operadoras de servicio de transporte público para realizar labores de verificación de pago de tarifa, o a cualquier trabajador o trabajadora dependiente o independiente que labore en los servicios de transporte público, indistinto de las funciones que desempeñe, será sancionado con la pena asignada al delito correspondiente, aumentada en un grado. Y luego, Presidenta, vienen dos disposiciones transitorias. Artículo primero, la política y el programa de prevención y mitigación de violencia externa, a que se refiere el artículo primero, deberán encontrarse a disposición del inspector del trabajo en el plazo de 3 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Y el artículo segundo, el reglamento a que se refiere el artículo 211K del Código del Trabajo, incorporado por el numeral 2 del artículo primero, deberá dictarse en el plazo de 6 meses contado desde la publicación de esta ley. Los empleadores contarán con el plazo de 1 año para implementar las cabinas de segregación a que se refiere dicho artículo, contado desde la publicación de la presente ley. Muy bien. Queda bastante claro el objetivo y, digamos, la idea matriz del proyecto, que además está con suma urgencia. Entonces, si les parece, entonces sometemos a votación general el proyecto que esté puesto en tabla. Entonces pone en votación en general este proyecto de ley. Senador Galilea. Gracias, señora secretaria. A ver, me pasa con este proyecto de ley, Presidenta, de que en buena medida está lo que aquí trata, está abordado en la ley Karin. Tengo además reparo en el articulado, particularmente en lo que significa que las empresas tengan, las de más de 25.000 UF, tengan que poner abogados para los empleados que hayan sufrido agresión física por terceros ajenos a la relación laboral, porque eso trae consecuencias evidentes y creo que no es una buena idea. Y por tanto, este proyecto de ley, en lo que a mí me parece que debiera avanzar, es solo respecto del tema del transporte. Yo creo que yo hubiera preferido darle una vuelta de cómo seguir. Quizá un proyecto de ley que complemente la ley Karin, en fin, pero no trabajar sobre un proyecto que está superado en gran medida. Por supuesto que es opinable, pero yo lo hubiera hecho así. Por lo tanto, me voy a abstener. Muy bien. Se abstiene el senador Galilea. Senador Saavedra. Mire, más allá de que efectivamente el tiempo legislativo haya sido demasiado para el tratamiento de este proyecto, hay situaciones que están insolutas en las relaciones laborales y en la seguridad de los trabajadores. Y eso ocurre. Y por lo tanto, si aprobamos en general, nos abre la posibilidad de que después en particular nos enfoquemos y lo que legislemos sea lo que se requiere para proteger la vida de los trabajadores. Por eso y otras condicionantes más voy a aprobar este proyecto. Vota a favor, senador Saavedra. Presidenta. Gracias. Por supuesto, anuncio mi voto a favor. En general, la idea de legislar, sobre todo en esta materia, que a mi juicio hace mucho sentido cuando no solo en nuestros espacios territoriales, sino que también en el seno de esta comisión hemos recibido demandas bien constantes de trabajadores y trabajadoras que, sobre todo en el ámbito de lo público, me refiero al transporte, y es materia continua de nuestros informativos de todas las áreas, como obviamente la inseguridad, sobre todo en la locomoción
pública hace que tomemos medidas. Y aquí el enfoque que está especialmente en estos proyectos, sin perjuicio que el informar, prevenir sobre riesgos, establecer protocolos que ayuden a que los trabajadores y trabajadoras puedan generar también mayor certeza a la hora de reclamar, denunciar o tomar acciones en sus propios colectivos incluso, o espacios laborales. Creo que eso trasciende no solo el acoso como ocurre con la ley Karen, sino que también la violencia física que hoy día se expresa justamente con la exposición que tienen los trabajadores del transporte público. Por tanto, creo que es más que meritorio que podamos dirigir nuestra normativa hacia ese tipo de trabajo, sin perjuicio que hay normas generales que ojalá se abordaran como una legislación permanente en todos los ámbitos, sin distinción. Pero creo, como bien decían también, esto va a ser materia de discusión y de las propuestas que nosotros como legisladores podemos también presentar, llámese indicaciones y otros, al articulado que hoy día es parte de este proyecto, pero que no contempla su votación en general y que queda abierto a la discusión y a las propuestas de cada uno de nosotros. Por tanto, dicho esto, anuncio, como ya decía, mi voto a favor en general. Vota a favor la presidenta. Resultado de la votación, 2 votos a favor, 1 abstención. Aprobado en general. Aprobado en general, entonces, el proyecto que modifica el Código del Trabajo y la Ley 18.290 de Tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Muy bien. Entonces, no sé si el Ejecutivo quiere agregar algo para cerrar. Solamente agradecer la instancia. Gracias, señor. Lo Muy vamos a bien. considerar la indicación. Agradecemos entonces a nuestra subsecretaria, ¿cierto?, del Trabajo, María Elizabeth Soto, al jefe de División de Política de Empleo, Fidel Benet, al asesor José Méndez y, por supuesto, a nuestros senadores y asesores, particularmente al senador Galilea, que está acá presente, y al senador Gastón Saavedra. ¿Ah? Sin más, entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias.